nos hemos acercado a visitar a Miguel Delibes a Valladolid, hemos podido comprobar que se ha mostrado inmediatamente muy bien dispuesto hacia nosotros, lo que en nombre de ustedes queremos agradecerle muy sinceramente. Y vamos a empezar ya a tratar de llegar todo lo más a fondo que se pueda en la personalidad de un escritor que todos hemos leído, que seguimos leyendo, pero de cuyas interioridades acaso sabemos menos cosas. Delibes es un apellido francés. Delibes es un apellido francés, es decir, que la generación de mi abuelo era ya francesa. Mi abuelo Federico Delibes vino a atender el ferrocarril desde Reynosa a Santander. Y en un tramo de este ferrocarril, donde hay un túnel muy largo, que es el Molledo-Portolín, se conoce que se distrajo demasiado tiempo y allí conoció a mi abuela, se enamoró, le dio tiempo a casarse y ya no regresó por Francia, es decir, se encontró a gusto en España y aquí murió. ¿Emparentado con el compositor? Emparentado con el compositor. De todas maneras, mi abuelo debía ser un hombre muy raro, también hurón y retraído como yo, quizá más hurón y más retraído que yo, porque, como te digo, vino a España y no regresó jamás a Francia. Lo único que sabemos era que era sobrino del compositor Leo Delibes. Y yo a veces pienso que si esta beta literaria, o en cierto sentido artística, que he recibido, proviene de este tío abuelo francés, porque realmente en mi ascendencia española no encuentro un antecedente. De modo que la vocación, en cierto modo, si hay que buscarle antecedentes familiares, no está nada clara. Pero la cosa es más dramática porque cuando yo me paro y observo lo que he realizado hasta aquí, me doy cuenta con verdadero sentimiento que no he sido capaz más que de hacer una novela optimista, que es Diario de un cazador, ¿verdad? En todas las demás, este problema de la frustración, del acoso del entorno, es una constante. Únicamente se evade este cazador que se conoce que me cogió en un momento de optimismo infrecuente en mí, y le parí, le di a luz con unos atributos de... Es un libro muy divertido, es divertido, un libro muy risueño. Tiene aire, tiene luz, tiene cierto encanto y ha gustado poético, a todo el mundo. Y ha gustado a todo el mundo, a cazadores y no cazadores. Exacto. Es decir, no es un libro exclusivo para una determinada... Para un sector de Esta es la cuestión. Así de portentosamente suena la guitarra flamenca de Carlos Montoya, una cumbre en este arte, una cumbre que probablemente no va a tener par igual en mucho tiempo. Muchas gracias, amigo Joaquín. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Yo quisiera mostrar a nuestros amables espectadores, y para empezar, estas dos manos que ustedes han visto sobre la guitarra. Esta es la mano derecha, que es portentosa, y esta es la mano izquierda, de la que se dice que es una mano maravillosa, es una maravilla auténtica. Todo el mundo sabe que yo doy esa cantidad de conciertos y que en el extranjero y en todo el mundo he dado categoría a la guitarra flamenca. Hay unos guitarristas magníficos, estupendos, pero yo he tenido la suerte de poder dar esa categoría a la guitarra flamenca como se merece. El maestro Montoya, Carlos Montoya, la guitarra flamenca número 1 del mundo, con esas manos por las que, según la tradición, corre sangre de reyes, esas manos que van a volver a deleitarnos ahora con su guitarra. Digamos que el hombre que tenemos a nuestro lado, aquel gitanillo de lavapiés, ha conquistado todo lo que se puede conquistar en este mundo: dinero, fama, fortuna y la felicidad, que es muy importante, porque yo quisiera que ahora, mientras usted se va hacia la guitarra, yo quisiera darles una sorpresa a usted y a los amables espectadores, presentándoles a la esposa del maestro Montoya. Así. Maestro, usted lo suyo. Adelante, señora, por favor. ¿Qué hay, Joaquín? ¿Qué tal, Sally? ¿Cómo está? Bien. Esto sí que ha sido una sorpresa Miren para ustedes, Carlos si es y para curioso mí.
que un gitano de Lavapiés haya llegado a conquistar hasta una dama norteamericana hija de diplomático, lo que significa que realmente tiene un embrujo gigantesco. Pero lo más maravilloso es que la familia de Carlos, tan gitanos, me consideran a mí más gitana que él. ¿Y cómo ha llegado usted a integrarse dentro de ese estilo y de ese ambiente? Porque la única manera de vivir con un gitano es de ser gitana. Se ha dicho del profesor don Juan Oró que es uno de los cerebros más importantes de nuestro siglo. Es uno de los investigadores españoles que llevan más de 20 años en los Estados Unidos. Nació en octubre de 1923, un día 26, en Lérida. Pero sabemos poquísimo, a pesar de que el profesor Oró viene de vez en cuando desde Houston hasta España y nos da conferencias. Lo cierto es que no hemos acertado a saberlo bastante acerca del profesor. Quisiéramos, hasta donde sea posible, profundizar, dialogar a fondo con usted, profesor, porque tenemos un gran interés en saber acerca de su vida y acerca de la labor importantísima que usted viene realizando. Empezaríamos por saber cómo se produce, en qué medio, en qué ambiente, su aparición en este mundo, no cuál es el origen de la vida, sino cuál es el origen de su vida, profesor. Según me dijeron mis padres, yo nací en un arrabal de Lérida, en La Bordeta. Mis padres eran panaderos y luego se trasladaron a la propia ciudad, a Lérida. Allí aprendí, a partir de los 5 años, el oficio de panadero. Además, como mi padre había sido agricultor y compró una pequeña finca, un pequeño huerto, aprendí también la labor de campesino y un poquitín de cuidar de los animales. No sé si nuestros oyentes recordarán, nuestros amables espectadores sin duda sí lo saben, que el profesor Oró ha sido el jefe del departamento de la NASA encargado de estudiar y analizar las muestras lunares traídas por los astronautas. ¿Qué impresión ha extraído usted al frente de su equipo de esas rocas lunares, profesor? Bien, el estudio de la Luna quizás no ha traído tanto de nuevo como mucha gente se esperaba. Para la ciencia ha sido un avance enorme, porque la Luna era el primer cuerpo extraterrestre que se podía estudiar con detalle. Es decir, hasta ahora solo teníamos trazas de lo que se llama piedras caídas del cielo, los meteoritos, que suponíamos procedían de lo que se llama planetas menores que existen entre Marte y el planeta Júpiter. Y el análisis de dichas piedras nos indicaba que la composición de estos planetas menores era semejante a la de la Tierra. Pero hasta el momento en que no fuimos a la Luna, no tuvimos la seguridad de estar analizando otro cuerpo celeste diferente del nuestro. Entonces, yo creo que esto es lo más importante que se ha obtenido. Es decir, se ha confirmado que la composición del sistema solar sigue unas ciertas leyes generales, que ya las preveíamos más o menos con el estudio de la Tierra y de los meteoritos, pero que no lo sabíamos a ciencia cierta. No hay más remedio que interrumpir aquí hasta una próxima oportunidad cuando sus viajes de Houston lo permitan o cuando de una vez tengamos la satisfacción y el honor de que usted se integre en su país y le veamos trabajar aquí al frente de un equipo de jóvenes investigadores, que espero que suceda pronto, algún día será. Bueno, está pasando ahora mismo, es decir, quizás, en fin, podría añadirse, en fin, que ya desde septiembre estoy conectado como director del Instituto de Biofísica y Neurobiología, centro propio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está emplazado en Barcelona.